Vamos a leer en esta ocasión en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 13, y vamos a seguir viendo la gracia de Dios al comienzo de algunas de las epístolas. Este es el último mensaje de esta serie y luego vamos a ver unos ejemplos de la gracia de Dios manifestada en varias personas a lo largo de las Escrituras. Y este mensaje viene a ser como una conexión de lo que veníamos hablando y lo que vamos a hablar después, porque aquí vamos a encontrar no solamente la gracia de Dios al principio de una carta en Primera de Timoteo, pero al mismo tiempo vamos a encontrar uno de estos ejemplos que encontramos en las Escrituras de la gracia de Dios manifestada a una persona. Entonces vamos a leer el Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13, donde se describe el apóstol Pablo y cómo la gracia de Dios se manifestó en él. Dice él en el versículo 13, describiendo su vida pasada antes de ser salvo, él dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí encontramos el ejemplo de la gracia de Dios mostrada al apóstol Pablo. El versículo 14 vemos esta mención: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Pablo se está poniendo a sí mismo como un ejemplo de alguien que ha recibido la gracia de Dios, y vamos a hablar algo sobre esto. Y él dice: yo soy el primero de los pecadores, pero por esto fui recibido misericordia, para que se mostrase en mí el primero toda su clemencia. Entonces el apóstol Pablo viene a ser un ejemplo. Él se pone a sí mismo como esto. Pero vamos a ver, si uno pensara o uno evaluara la vida del apóstol Pablo, uno llegaría a la conclusión: Pablo era quizás un hombre que merecía llegar al cielo. Si alguien tendría ese camino ya pavimentado para poder llegar a la presencia de Dios, sería este hombre Saulo de Tarso. Ahora vamos a trasladarnos a lo que era Saulo antes de ser salvo, este mismo apóstol Pablo. En el versículo 13 uno va a leer que Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. No parece tener o mostrar una foto o una imagen muy eh, buena en cuanto a él. Más adelante él va a decir de los pecadores: yo soy el primero. Y quizás uno pudiera pensar: bueno, Pablo está quizás exagerando un poco o siendo muy duro en su juicio en cuanto a su propia vida. Porque cuando uno lee en relación a este hombre, antes de ser salvo, uno no pudiera pensar en él como un hombre malo, como un hombre muy pecador, como un hombre blasfemo. Al contrario, era un hombre que muy correcto, muy honesto, muy diligente en su religión. Y vamos a ver cómo se describe Pablo en otra ocasión. Y quizás más bien Pablo está en Filipenses capítulo 3 mostrando cómo el mundo, otras personas podían ver en cuanto a él, qué es lo que otros podían ver en cuanto a él. Y él decía: si alguien tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces él va a describir, en primer lugar, desde su niñez, incluso al nacer, obviamente sus padres eran hombres muy devotos y muy celosos de la ley, y se esforzaron para que Saulo también lo fuera. Lo circuncidaron al octavo día, tal cual como estaba establecido. Él vino a ser un fariseo, que Pablo lo describe en otro lugar, en el libro de Hechos, como la más rigurosa secta de nuestra religión. Entonces, Pablo era un hombre muy, muy religioso. Y no solamente religioso, era de los más estrictos en mantener las tradiciones
en ser celosos en cuanto a la ley, el cumplimiento de la ley en otras personas, en predicarles, en enseñarles a otros acerca de Dios y de la ley. Tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Había sido instruido a los pies de uno de los hombres más prominentes en la religión judía, un judío, un maestro llamado Gamaliel. Y todo esto Pablo estaba mostrando una vida recta, un hombre muy religioso, un hombre muy conocedor de las escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y aún más él dice allí en Filipenses 3, en cuanto a la ley, o en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía señalar a Pablo de algo malo que había hecho. Ahora, esto es lo que las personas veían de él. Pero cuando él escribe en primera de Timoteo, él va a, digamos, correr el velo y ser transparente y mostrar lo que había realmente en su corazón. Y él dice, siendo yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. En otras palabras, Pablo está mostrando el punto de vista divino, cómo Dios veía a Pablo. Okay, Dios no se impresiona ni uno lo va a sorprender con una tremenda vida. Dios puede ver lo que realmente hay en el corazón. Los motivos, las cosas secretas, los pensamientos, las palabras, lo que hay detrás de lo que las personas ven, de esa fachada que muchas veces podemos poner para que otros tengan una buena concepto, una buena impresión de nuestra vida y de nuestra persona. Ahora, Dios no se puede engañar, Dios no se le puede ocultar cosas o poner una fachada que lo impresione. No, Dios sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Y Dios dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y lo que Dios veía no era lo mismo que las personas apreciaban de Pablo. Dios podía ver claramente lo que había en su corazón. Dios podía ver el resentimiento, el odio, la blasfemia, la injuria, la burla y aún más perseguidor de la iglesia y del Señor Jesucristo. El Mesías, el Hijo de Dios, aquel que él podía predicar o mejor dicho, el pueblo de Israel esperaba, pero que Pablo no quería reconocer que Jesús era el Mesías. Y por eso lo perseguía, por eso perseguía a los cristianos y por eso incluso lo buscaba al punto de llevarlos a la muerte. Y entonces, esa es la condición como Dios ve. Lo importante no es cómo nos ven otras personas, ni siquiera la familia o los hijos o los vecinos o los amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Eso no es lo más importante, cómo otros están viendo lo que nosotros somos. Es como Dios nos ve, porque es la evaluación de Dios la que al final importa. ¿Y cuántos no buscan poner una buena impresión a los demás? Pero a Dios no se le puede engañar. Dios puede ver el pecado que hay en el corazón. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Dios, aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Pablo dice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo está reconociendo, no creía, con todo el conocimiento que él tenía de la ley, de la religión. Y así muchas personas dicen, todos creemos en la Biblia, todos creemos en Dios. Y la verdad es que muchos están como Pablo, en ignorancia todavía, en incredulidad. Tienen conocimiento, pero no fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice, en cuanto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue más abundante, aún con el pecado que él había cometido. Cosas que eran quizás no muy graves a la vista humana, pero sí muy graves delante de Dios. Y Pablo se maravilla de la gracia de Dios que haya querido alcanzarle a él, porque así es la gracia de Dios, es inmerecido. Ninguna persona se lo ha ganado, pero aún así no hay ninguna persona, ningún caso, ninguna trasfondo, ni vida, ni ser humano a quien la gracia de Dios no pueda ganar, porque es abundante. Un versículo muy parecido lo encontramos en Romanos capítulo 5, donde leemos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces,
La gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera para perdonarle sus pecados y darle la vida eterna. Y este es el mensaje que Pablo anunciaba y que Pablo creyó. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, esta palabra, este mensaje del Evangelio, las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Y este es el propósito por el cual Él vino. Muchas veces el mundo está centrado en el mes de diciembre en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nació Él? ¿Por qué vino al mundo? Él vino para salvar a los pecadores. Si ha comprendido usted que es un pecador, no importa la religión y el conocimiento que tenga, pero si ha reconocido un momento en su vida en que es un pecador delante de Dios, en que no merece el cielo, pero que Cristo vino para salvarle a usted de sus pecados. Murió en la cruz del Calvario, llevó sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros, que le correspondía a usted por sus pecados, y resucitó de entre los muertos. Y ahora vive y Él es el Salvador y el que puede salvar. Y Pablo reconoció esto y dice, para los que han de creer en Él, para vida eterna. La vida eterna se recibe como un regalo creyendo en el Señor Jesucristo, poniendo la fe en Él. Porque la gloria y toda la honra, la dignidad y el mérito solamente se lo lleva el Señor Jesucristo. Pablo cierra con este versículo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y por eso en Efesios capítulo 12 nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se tome el mérito y la gloria para sí mismo, sino que toda la gloria y el mérito se lo lleva a Dios, se lo lleva a Cristo, por su gracia abundante. Confía en Él como Salvador y será salvo por la gracia de Dios.